Les doy la bienvenida a esta clase de estadística. Hoy aprenderemos las escalas de medición. Específicamente el contenido está dado por, primero, escalas de medición, luego aprenderemos la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y finalmente la escala de razón. Comencemos. La recolección de datos requiere una de las escalas de medición siguientes. Tal como vemos en la pantalla, tenemos las escalas nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en los datos e indica la manera más apropiada de resumirlos y analizarlos estadísticamente. Por lo tanto, profundicemos en cada una de ellas. La escala nominal. Cuando los datos de una variable se componen de etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo del elemento, la escala de medición se considera una escala nominal. Por ejemplo, si observamos los datos de la tabla de la derecha que se encuentra en la pantalla, vemos que la escala de medición para la variable tipo de fondo es nominal, tal como estoy mostrando aquí en la pantalla. El tipo de fondo o font type es nominal porque esto que está indicado acá, IE, FI, DE, etc., son etiquetas utilizadas para identificar la categoría o tipo de fondo. En tales casos se puede usar un código numérico o etiquetas no numéricas. La escala ordinal. La escala de medición de una variable se llama escala ordinal si los datos exhiben las propiedades de los datos nominales y su orden o clasificación es significativo. Por ejemplo, pensemos que la empresa Eastside Automotive envía a los clientes un cuestionario diseñado para obtener datos sobre la calidad de su servicio de reparación de automóviles. Cada cliente califica el servicio de reparación como excelente, bueno o malo. Dado que los datos obtenidos son las etiquetas excelente, bueno o malo, poseen las cualidades de los datos nominales. Además pueden clasificarse u ordenarse con respecto a la calidad en el servicio. Los datos registrados como excelente indican el mejor servicio, seguidos por bueno y luego por malo. Así la escala de medición es ordinal. Otro ejemplo, veamos nuevamente esta escala que se encuentra a la izquierda de la pantalla esta vez. Observemos que la calificación de Morningstar, que es lo que se ve en la columna derecha de esta tabla, es un dato ordinal, o sea que proporciona una calificación de 1 a 5 estrellas. Por lo tanto, aquí vemos que la primera empresa, American Century, tiene apenas 3 estrellas en comparación a American Century Tax Free Bond, que tiene 4 estrellas. Entonces, esto se basa en la evaluación del rendimiento ajustado al riesgo que proporciona el fondo. Los datos ordinales también pueden proporcionarse por medio de un código numérico, por ejemplo, el número de la lista en la clase. Luego tenemos la escala de intervalo. En una escala de intervalo para una variable, los datos presentan todas las propiedades de los datos ordinales y el intervalo entre los valores se expresa en términos de una unidad de medida fija. Los datos de intervalo son siempre numéricos. Imaginemos que las calificaciones en una prueba como la que se toma en Chile en referencia a la prueba de selección universitaria o una prueba internacional como por ejemplo la Scholastic Aptitude Test o también conocida como SAT, son un ejemplo de datos de escala de intervalo. Imaginemos que en esta prueba 3 estudiantes obtuvieron las calificaciones de 620, 550 y 470 puntos en la prueba de matemática.
Estas se pueden clasificar u ordenar en función del mejor al peor rendimiento, o sea que el orden sería 620, 550 y 470 puntos. Además, las diferencias entre las puntuaciones son significativas. Por ejemplo, el mejor estudiante obtuvo 620 puntos. Pero si restamos los 620 menos los 550, quiere decir que hay 70 puntos de diferencia, o hay 70 puntos más que el alumno 2 en este caso. Mientras que este obtuvo 550 menos 470, o sea 80 puntos más que el estudiante 3. Por lo tanto, estos estudiantes que obtuvieron el puntaje de 620, 550 y 470 indican que el estudiante 1 obtuvo 70 puntos más que el estudiante 2 y el estudiante 2 obtuvo 80 puntos más que el estudiante 3. Finalmente, la escala de razón. En una escala de razón para una variable, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la razón de los dos valores es significativa. Para la medición de variables como la distancia, la estatura, el peso y el tiempo, se usa la escala de razón. Esta requiere que se incluya un valor 0 para indicar que en este punto no existe un valor para la variable. Por ejemplo, imaginemos en base a la imagen de la derecha, que el costo de un automóvil podría ser tomado de la siguiente manera. Con un valor 0 para el costo indicaría que el vehículo no tiene costo, o sea, es gratis. Además, si se compara el costo de un automóvil de, por ejemplo, 30 millones de pesos con el costo de un segundo automóvil de 15 millones de pesos, la propiedad de la razón muestra que el primero cuesta 2 veces más que el segundo, o sea, el doble. ¿Por qué? Porque simplemente hicimos la división, o sea, 30 millones del primer automóvil dividido por los 15 millones del segundo automóvil. Y a esto nosotros le llamamos una escala de razón. Muchas gracias.